Bueno, el tema de esta charla como tal es celdas solares de perovskita híbrida con TiO2, dióxido de titanio, nanoestructurado como capa conductora de electrones. Como mencionaba, yo pertenezco al doctorado en nanociencias acá en CENIN-CICESE. Para ponernos un poco en contexto, eh, esta gráfica, esta animación es muy útil como para ubicarnos. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de nanociencia, de nanoescala? Un teléfono celular, un smartphone, básicamente, puedo decir que son unos 150 milímetros, 15 centímetros. Si este dispositivo lo dividiéramos en unas 150 partes, tenemos aproximadamente lo que es un milímetro, algo muy chiquito. Si este milímetro a su vez lo vamos dividiendo en unas 10 partes más, tendríamos aproximadamente lo que son 100 micras. Podríamos decir que andamos rondando lo que es el espesor o el diámetro de un cabello humano. Entonces, así seguimos dividiendo, vamos a llegar al rango de los nanómetros, donde están los virus, las bacterias, puntos cuánticos, nanoestructuras. Y puntualmente nosotros, o el trabajo que estamos haciendo nosotros, está ubicado en esta área de los nanómetros. Desde nanómetros a 100 nanómetros, un poco más, un poco menos. Entonces, aquí podemos ver cómo vamos disminuyendo la escala y qué es lo que podemos encontrar, qué tipo de cosas, qué tipo de objetos, estructuras vamos a encontrar en cada una de esas áreas. Hablando de las generaciones de celdas solares. Las celdas solares tienen bastantes años que se empezaron a desarrollar, a investigar y a implementar para la industria, para el hogar, etc. En esencia tenemos lo que son 3 generaciones. Primera generación que parte por ahí de 1954 con las celdas solares de silicio cristalino, que puede ser monocristalino o policristalino. Ahorita menciono un poco de ellas. Entonces, por ahí de esa época, estamos hablando de 1954, 1975, todo ese rango de época, las eficiencias de las celdas solares eran muy bajas y aparte que el costo de fabricación era muy alto. Por ahí del año de 1975 empiezan a aparecer la segunda generación de celdas solares que ocupan teluro de cadmio, básicamente celdas de cobre, indio, galio y selenio, silicio amorfo. Estas celdas solares, una desventaja que tienen bastante es que son en general tóxicas o el proceso de fabricación realmente es dañino para el medio ambiente. Sin embargo, un poco más adelante, por ahí del año 2000, aparece la tercera generación de celdas solares. Esta generación de celdas solares, en ellas se encuentran lo que son las celdas solares sensibilizadas por colorante, lo que son las celdas solares orgánicas, celdas solares de puntos cuánticos, celdas solares de cobre, zinc, estaño y azufre. Y justamente por ahí, del 2010, 2011, aparecen las celdas solares que me compete específicamente, las celdas solares de perovskita. Este gráfico es súper interesante porque puedes ver el desarrollo histórico de estas celdas, tanto de primera generación, segunda generación, tercera generación, y cómo ha ido aumentando y mejorando su rendimiento, su eficiencia de conversión energética, cómo ha ido aumentando con los años. Y justamente por ello, aquí hago un hincapié en las de perovskita, porque estas de perovskita en muy poco tiempo han podido alcanzar básicamente a la eficiencia que tienen las celdas solares de silicio. ¿Cómo se ven? O sea, va. Una celda solar de silicio, primera generación, una celda solar de segunda generación o de tercera generación, pero ¿cómo se ve? Esta que está aquí a la izquierda es una celda solar, un panel solar de silicio policristalino, que es el que vemos usualmente en los techos, ahí en el comercio, en el hogar, etc. Lo podemos ver instalado arriba, justamente. Algunos lo ponen en el patio, están las granjas solares, hay una que está en desarrollo en Puebla, por ejemplo, y son estos justamente los de silicio policristalino. A grandes rasgos y como dato genérico, podemos saber que una celda es policristalina o monocristalina por el color. Cuando ustedes vean una celda solar que es totalmente oscura, un solo color uniforme, es una celda monocristalina. Pero cuando vean que tiene un moteado de varios como tonos azules,
es una celda policristalina. ¿Okay? Y en términos generales va a tener siempre un mejor rendimiento una celda monocristalina que una celda policristalina. Bueno, pero esto es primera generación. Las celdas solares de tercera generación se pueden imprimir, imprimir como si fuera una lámina muy delgada, una película delgada, y se puede poner ya sea en la ropa, son aplicaciones que están proyectadas en los todos de los automóviles. Esta que está en medio es una celda solar de perovskita, justamente esta. Y la de abajo, incluso son celdas solares donde son totalmente transparentes y tiene potencial de aplicaciones enormes. Vaya, un edificio lo podemos llenar de puros paneles solares transparentes y todo este edificio es un captador de energía. Y ya no requerimos estar ocupando grandes extensiones básicamente de superficie para poner celdas de silicio y ocupar todo tu techo, tu azotea, llenarla de celdas. Entonces, esto es lo que se está desarrollando dentro de la tercera generación de celdas solares. Y más o menos para que tengan una idea, así es como lucen esa tercera generación. Pero así ponemos en contexto cómo va, o sea, cómo funciona una celda solar. En esencia, una celda solar es como un pequeño sándwich. Esa es una celda de primera generación, pero me sirve para explicar el concepto. Es como un sándwich donde tenemos los electrodos, que usualmente son de oro. Tenemos un semiconductor, en este caso silicio, al cual se le ponen impurezas. Se dice que se está dopando el material, que se puede dopar con un material, un elemento pentavalente, el cual le va a otorgar un exceso de electrones, al cual se dice material tipo N, y otra parte de silicio que se puede dopar, se le pueden quitar impurezas de un material, un elemento trivalente, el cual va a ocasionar que tenga un déficit de electrones, o bien un exceso de huecos, que se conoce que tienen carga positiva. Entonces, estos dos materiales van a formar el tipo N, el que tiene exceso de electrones, y el tipo P, el que tiene exceso de huecos. A la unión de estos dos se le conoce como unión PN. Ahora, justamente en el medio, entre estas dos materiales, el tipo N y el tipo P, existe algo que se llama zona de agotamiento, justamente que está aquí indicado. En esa zona de agotamiento, ¿por qué se da? Bueno, sucede que justamente en la unión, los electrones en exceso de un lado buscan recombinarse, o sea, existe una difusión con los huecos del otro material. Y entonces, justamente en medio, al haber una pérdida de electrones y de huecos, empieza a tenerse un campo eléctrico. Es el campo eléctrico que se genera justamente en la zona de agotamiento. Es lo que estoy aquí indicando. Y justamente eso que comento es lo que hace la magia, por así decirlo, en las celdas solares. Ese es el principio de funcionamiento de una celda solar. Al existir un campo eléctrico justamente en la zona de agotamiento, cuando incide la luz solar sobre nuestra celda solar, los electrones pueden absorber esa energía, la energía exacta que necesiten para, digamos, se le conoce como ancho de banda prohibida, para poder ser excitados los electrones y pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Están separados. Y si nosotros tenemos los contactos eléctricos, los electrodos, podemos arrancar de la celda esos electrones, pasarlo por un circuito, alimentar justamente algo que necesitemos. Aquí está representado con un LED. Podemos alimentar algo. Y entonces, con esto generar la corriente eléctrica, justamente. Y esto es, en términos generales, el cómo funciona una celda solar. Pero una celda solar de silicio, una celda solar de primera generación. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las celdas solares de perovskita? Para poder llegar a las celdas solares de perovskita, necesitamos tener como en mente un concepto, algo que se conoce como momento dipolar y lo que se conoce como la polarización de un material. El momento dipolar, a grandes rasgos, es simplemente la carga por una distancia de separación. Y la polarización es la sumatoria de todos esos momentos dipolares sobre el volumen del material.
Con eso tenemos una polarización, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque en la perovskita, el material, el mineral perovskita, que es titanato de calcio, no existe una polarización. ¿Por qué? Porque es una estructura simétrica. Lo mismo encuentras para arriba, encuentras para abajo, hacia un lado, hacia el otro y demás. Y el hecho de que exista o tenga una simetría no le permite tener una polarización. Entonces, este material por sí solo, la perovskita, no nos sirve para sendas solares. De hecho, no es ocupado para sendas solares, tal cual está así. Y aquí es donde aparecen los materiales tipo perovskita. Se dice que es tipo perovskita porque llevan la estructura o la forma genérica ABX3. La primera vez que se ocupó un material tipo perovskita fue en el 2009 en la Universidad de Tuan, en Yokohama, y tuvo una eficiencia de conversión energética aproximadamente del 3.8%, o sea, hace nada. Pero vaya, fue un primer paso para el desarrollo de las celdas solares con esos materiales. Pero entonces, ¿dónde estuvo el éxito? ¿Dónde estuvo el truco? ¿Dónde estuvo el gran hazaña para generar celdas solares a partir de perovskitas? Se acaba de mencionar que una perovskita, por ser centrosimétrica, no tiene una polarización. Bueno, justamente eso radicó en el poder jugar con los elementos que forman la perovskita. Jugar con el catión, jugar con el catión B y jugar con el anión halógeno. Entonces tenemos esa estructura, el A, el B y el X3. Al estar probando diferentes materiales, pueden haber perovskitas de cesio, de otros, se llega al punto de que si rompemos esa centrosimetría de la molécula, del material, generamos una polarización. Se le conoce como polarización instantánea. Generamos esta polarización y en automático tenemos un campo eléctrico. Bueno, eso es como una explicación muy resumida, no es tan sencillo, pero nos sirve como un punto de partida. Y se le conoce como perovskita híbrida porque tenemos una parte inorgánica, que es el triyoduro de plomo, y tenemos una parte orgánica, que es el metilamonio, esta que está aquí en rojo. Entonces, como tenemos una parte inorgánica y una parte orgánica, se le conoce como perovskita híbrida. El hecho de meter aquí un catión B, que sería el plomo, genera una dislocación en la estructura cristalina y se rompe la centrosimetría, generamos la polarización y a su vez tenemos un campo eléctrico. Teniendo eso en mente, nos lleva a lo que se conoce como efecto fotovoltaico de bulto. ¿Y qué es eso? Bueno, se le denomina efecto fotovoltaico de bulto y se genera por el rompimiento del centro de simetría del material tipo perovskita. Es la capacidad de un material de generar corriente eléctrica, generar un flujo de electrones a partir del rompimiento del centro de simetría. Y es justamente lo que hace la perovskita. Ahora, el campo eléctrico que existe en el material tipo perovskita es el que se encarga de separar los portadores de carga. Es decir, como expliqué hace rato con el silicio, tenemos el ingreso de la energía solar, rayos del sol, que pasa por igualmente un sándwich que ahorita explico bien cómo va, pero ingresa a la celda solar, llega a la perovskita híbrida, la cual ya tiene una polarización y ya tiene un campo eléctrico, absorben los electrones la energía suficiente, que como dije antes es el ancho de banda prohibida, absorben la energía necesaria, se separan los portadores de carga, el electrón es inyectado a algo que se conoce como capa conductora de electrones y el hueco es inyectado a algo que se conoce como capa conductora de huecos. Esos a su vez llegan a los electrodos y uno los puede extraer, uno puede extraer los electrones y con ello alimentar un circuito eléctrico, tal cual funciona con las celdas solares de silicio. Es la analogía, pero así es como funciona en las celdas de perovskita híbrida. Y ese es el famoso efecto fotovoltaico de bulto. Aquí en este esquema trato de representar lo que es una arquitectura genérica de las celdas solares y lo que es un diagrama de bandas, donde tenemos el ancho de banda prohibida de la perovskita, que es aproximadamente de 1.5 electronvolts. Y bueno, el acomodo de esas bandas es súper importante.
los electrones siempre van a buscar llegar al menor estado de energía, y por ello es que podemos pasar el electrón de la perovskita a la del TiO2, en este caso la capa conductora de electrones. Hablando de las arquitecturas, ahorita como mencionaba justamente, así como las celdas solares de silicio, les comentaba que es como un sándwich, que tenemos electrodos, tenemos el material tipo N, tenemos la zona de agotamiento, que es la unión, y tenemos el material tipo P, que es donde hay un exceso de huecos, tenemos electrodo. Bueno, en las celdas solares de perovskita híbrida, el acomodo no dista mucho, pero ¿cómo va? El sándwich está formado por un material translúcido, conductor, en este caso un FTO, que es flúor, estaño y oxígeno. Es básicamente como un vidrio, pero a diferencia del vidrio que conocemos comúnmente, que no conduce la electricidad, ese es un vidrio conductor, justamente. Nos sirve para conducir electricidad, funciona como electrodo y además permite el paso de la luz. Tenemos lo que es una capa conductora de electrones, en este caso es el dióxido de titanio. Tenemos una capa activa, que es la perovskita híbrida. Capa activa se refiere a la que va a generar los portadores de carga, electrón hueco. Y tenemos una capa transportadora de huecos, justamente. Y en su contraparte encontraremos a lo que es otro electrodo, un electrodo de oro. Esa es la arquitectura, digamos, tradicional que uno puede encontrar en celdas solares de perovskita. Sin embargo, aparece una nueva arquitectura, que es en la que nosotros estamos enfocando también las energías, los tiempos, los estudios, que son las arquitecturas que además de tener su capa conductora de electrones, que usualmente es de una capa compacta de TiO2, lleva una capa nanoestructurada o mesoporosa de TiO2. Y este cambio en la configuración de que ya no sea una capa compacta solamente, sino que además tenga una capa, digámosle como intermedia, como un buffer, una capa nanoestructurada, ayuda a aumentar la eficiencia de la celda solar. Pero son las arquitecturas, digamos, más conocidas, y en la que estamos enfocados nosotros es en la que tiene la capa conductora de electrones nanoestructurada. Ya hablamos de las generaciones de las celdas, cómo va el principio de una celda solar de silicio, cómo está lo que es el momento dipolar, la polarización, por qué funciona la celda solar de perovskita, que existe el rompimiento del par electrón hueco, la separación de las cargas, la separación por electrodos, pero cómo se fabrica una celda solar de perovskita híbrida. Es un esquema muy bueno de cómo la estamos fabricando, cómo se va a estar fabricando las celdas solares de perovskita. Hay muchas maneras, sí, pero es al menos en la que nosotros estamos enfocados. Básicamente, ese sándwich del que les platicaba parte o nace de un substrato conductor, el FTO, al cual, por una técnica llamada sputtering, podemos depositarle lo que es una capa compacta de dióxido de titanio. A dicha capa compacta le vamos a volver a poner una nueva capa, en este caso de titanio puro, por la misma técnica, la de sputtering o erosión catódica. Y justamente esta capa metálica de titanio es la que se puede, por una técnica llamada oxidación anódica o bien anodización, le podemos generar las nanoestructuras que pueden ser meramente poros, tubos, pastos y otras más. Entonces, generando las nanoestructuras al TiO2, nosotros podemos con otra técnica llamada spin coating, depositarle o recubrirlo, de otra forma, rellenarlo, finalmente con la perovskita híbrida. Y ya, posterior a esto, habrá que ponerle la capa conductora de huecos, que igualmente se hace por la técnica de spin coating, y en última instancia el último electrodo, que sería el de oro. Y aquí tenemos a la derecha un corte de más o menos cómo queda ya en la vida real, o sea, cómo se ve con microscopio, lo que es el FTO, lo que es la capa compacta de TiO2, lo que es la capa con nanoporos de TiO2, y cómo queda embebida la perovskita en estas nanoestructuras. Cómo está la capa de perovskita y cómo está la capa conductora de huecos. La capa conductora de huecos puede ser de diversos materiales. Uno de los más utilizados es uno que se llama Spiro, el Spirometal. Ese funciona como capa conductora de huecos. Y ya que sabemos cómo más o menos se puede fabricar una celda,
es importante mencionar qué necesitamos para fabricar una celda solar de perovskita híbrida. Unas ventajas que tienen las celdas solares de perovskita híbrida, de perovskita, la tercera generación, una ventaja que tiene muy grande sobre la primera, las de silicio, es que no requerimos equipos tan sofisticados. No necesitamos un cuarto limpio, no necesitamos obleas de silicio, no necesitamos un costo de fabricación tan elevado como con la primera generación. Es cierto, no es como que voy a la tienda y me compro un aparato, eso sí es cierto, pero el costo de fabricación ya no es tan elevado. ¿Y qué se requiere? Bueno, necesitamos en esencia un sputtering chico para lo que es el depósito de los electrodos. Necesitamos una estación de anodizado, que es básicamente 2 electrodos que están inmersos en un electrolito. Uno de esos electrodos puede ser grafito, o sea, el grafito de los lápices, un poco más de pureza, claro, un grafito, y en el otro lado va a ir lo que queremos anodizar, que puede ser nuestra capa de titanio. Necesitamos, obviamente, los reactivos que van a formar la perovskita, los que van a formar el electrolito, etc. Necesitamos un aparato que se llama sputtering, que es básicamente el que hace la erosión catódica. Y bueno, aquí tengo una imagen que tomé en la semana del plasma que se genera para depositar el titanio sobre el sustrato. Y ese es el aparato con el que hacemos el spin coating, donde básicamente le ponemos el sustrato, le dejamos caer un líquido con una micropipeta y por las mismas revoluciones esparce el líquido y genera una película delgada, o del espesor que nosotros requeramos, la película delgada. En este caso va a ser de la perovskita o va a ser del espiro, pero es el esquema de lo que necesitamos para poder fabricar una celda solar de perovskita híbrida. Son cosas que vamos a encontrar en la mayoría de los laboratorios que existen en México para fabricación, para nanofabricación. Es difícil, mejor dicho, encontrar en México cuartos limpios. No todos los centros tienen, no todas las universidades tienen cuartos limpios. No sé exactamente cuántos hay en México, pero no son muchos, o sea, son muy pocos. Sin embargo, es más fácil que uno pueda hacer colaboración, o uno pueda encontrar en un centro de investigación un sputtering, incluso uno chico, pero que estos nos sirvan para generar las diferentes capas que van a conformar lo que es la celda solar de perovskita híbrida. Ok, ¿y por qué tanto ruido con el TiO2? O sea, ¿por qué? Ya mencionamos que la perovskita es un material que podemos fabricar, es económico de fabricar y bueno, tiene ciertas propiedades. Pero también el dióxido de titanio, ¿por qué esa importancia? Bueno, para empezar, hablando genérico, el TiO2 tiene 3 fases cristalinas, lo que es la anatasa, lo que es el rutilo y lo que es la brutita. ¿Cómo se ve? Bueno, aquí abajo está una imagen que es titanio, así es como luce el titanio depositado sobre el sustrato de vidrio, el PTO. Así es como luce. Una vez que lo paso o lo anodizo, genero lo que se conoce como dióxido de titanio en estado amorfo. Y así es como luce. Y una vez que lo hago cristalino, ¿cómo lo hago cristalino? Bueno, lo puedo meter a una mufla, a un horno, a una cierta temperatura durante un cierto tiempo, lo hago cristalino y así es como luce, básicamente. Esto que está aquí a la izquierda es un diagrama, un dibujo de la estructura cristalina anatasa del TiO2. Bueno, su ancho de banda prohibida es 3.23 electronvolts aproximadamente. Es estructura cristalina tetragonal, tiene ciertos parámetros de red, una densidad, un peso molecular. Todos estos datos, sobre todo el hecho de que tenga un ancho de banda prohibida de 3.23 electronvolts, es bastante útil, porque este absorbe básicamente toda la parte UV y nos deja todo el espectro visible para la perovskita. Y si quisiéramos ver cómo luce, cómo se ve una capa compacta de TiO2 y una capa una capa nanoestructurada de dióxido de titanio, es una buena imagen. El de la izquierda es una micrografía de una capa compacta de TiO2 y el de la derecha es una micrografía de unas nanoestructuras de TiO2, específicamente nanotubos. El de la izquierda, el compacto, esto que está aquí arriba a la izquierda, es lo que se solía ocupar para las celdas solares con capa compacta de TiO2. Sin embargo, las nanoestructuradas estamos pues justamente eso, generando tubos, poros, pastos, capullos, varias cosas.
Y bueno, quería mostrar esta imagen para que ustedes tuvieran en mente, ok, bueno, suena muy bien, suena compacto, suena estructurado, pero ¿cómo se ve eso? Bueno, así se ve justamente. En la técnica de síntesis o de fabricación de la anodización van a aparecer ciertos parámetros que nos van a poder ayudar a controlar la forma o las características de nuestra nanoestructura. Ejemplo, si queremos controlar los radios, ya sea el tubo, el poro, etc., tendremos ciertos parámetros que son importantes para ello, como el voltaje, el electrolito. Para el largo o el espesor de nuestro óxido o el largo de los nanotubos, igualmente tendremos el electrolito y pH, la concentración del electrolito, el porcentaje de agua, el voltaje, la temperatura, el tiempo de anodizado. O para los residuos, igualmente temperatura, tiempo, voltaje, porcentaje de agua y limpieza. Ahora, esto es lo que nos dice la teoría, pero ya en la práctica uno se da cuenta que sí te afectan esos parámetros, pero hay unos que tienen mayor peso que otros para cierta morfología o para ciertas características de las nanoestructuras. Ejemplo, si yo quiero controlar el diámetro de una nanoestructura, el principal factor que afecta es el voltaje. Si yo quiero controlar el largo de una nanoestructura, el principal parámetro que influye es el tiempo. Y en los residuos, sí, la limpieza, y sí, la concentración del electrolito, y sí, el tiempo. Todo esto es lo que uno tiene que ir lidiando, o tiene que ir jugando con esos valores o esos parámetros para controlar más o menos lo que uno requiere y la nanoestructura que desea obtener. Digamos que en la última parte de esto, para mostrarles más o menos qué tipo de nanoestructuras. Ya hablamos hace rato de lo que fue la celda solar de silicio, cómo funciona la celda solar, cómo funciona la celda de perovskita, por qué se le dice perovskita híbrida, qué es lo que hace que pueda generar electricidad la perovskita híbrida, que dijimos no es centrosimétrica porque la molécula, la del plomo, incluso la molécula orgánica de metilamonio, genera una dislocación en la estructura, rompe la simetría, se genera la polarización instantánea, generamos el campo eléctrico y eso ayuda a generar la corriente eléctrica. Bueno, pero en nuestro estudio, específicamente, lo que estamos haciendo es, ok, tenemos la perovskita híbrida, todo bien, tenemos la capa compacta de TiO2, perfecto, pero entonces, ¿qué capa nanoestructurada debemos ocupar? O sea, ¿qué nanoestructura? ¿Un poro, un tubo, un pasto? ¿O qué necesitamos ocupar? ¿Y de qué características debe ser cada una de ellas? O sea, ¿qué diámetro debe tener el poro? ¿Qué largo debe tener el tubo? ¿Qué separación debe existir entre los tubos? Si hago un pasto, ¿qué tan largo debe ser el pasto? ¿Qué tan grueso debe ser ese pasto? ¿O puedo hacer un mix? Entonces, nuestra investigación se centra justamente en eso, en ver cuál nanoestructura y de qué características ayuda a darle la mayor eficiencia a nuestras celdas solares de perovskita híbrida. Y estas son las estructuras nanoporos fabricadas por anodización, justamente esto. Puedes obtener diámetros diversos, realmente son bastante controlables. Tenemos lo que son las famosas nanoesponjas. Las nanoesponjas son un punto intermedio entre los tubos y lo que son los nanoporos. Esto que queda aquí se le conoce como nanoesponjas. Esto que está aquí son los nanotubos de TiO2 que parecen como esas galletas que le ponen chocolate. Bueno, así se ven, literalmente. Los nanotubos los podemos fabricar corrugados, los podemos fabricar lisos, los podemos fabricar separados unos de otros, juntos, de cierto espesor, de cierto largo, de cierto diámetro. Los podemos hacer a medida. Todo mi trabajo de maestría fue justamente eso, dedicarme a saber controlar las nanoestructuras perfectamente para fabricarlos a medida, según requeramos. Esas son las famosas nanoislas. Las nanoislas son básicamente los tubos, pueden crecer mucho y entonces empiezan a colapsar, a juntarse y forman lo que se conoce como nanoislas. Y son esas justamente. Hay algo que se conoce como nanocapullos. Los nanocapullos, tenemos los tubos, crecen los tubos, empiezan a colapsar los tubos y es como si se cerraran, como una bolsa Ziploc, algo así básicamente, son los nanocapullos. Y tienen esta forma, justamente, tienen un cierre. Y ese cierre, pues, suele energizarse fácilmente cuando lo estamos viendo en centro. De hecho, por eso se ven más blancos. Esto incluso se puede considerar como un residuo o lo puedes aprovechar. Es una nanoestructura finalmente. Y eso nos lleva a una estructura muy curiosa, que son los nanopastos. Tenemos el poro,
conforme va avanzando el tiempo de síntesis, el poro se transforma en esponja. Conforme avanza el tiempo de síntesis, la esponja se transforma en tubo. Conforme pasa el tiempo de síntesis, ese tubo se transforma en islas, porque colapsan. Cuando sigue avanzando el tiempo de síntesis, se forman los nanocapullos. Esos cierres como ciclo. Y si sigue dejándose el tiempo anodizado, se forman fibras, como si fueran hilos. A esto se le conoce como nanopasto. Bueno, nanograsa en inglés, pero es el nanopasto. Es como si fuera cabello. O sea, saqué muchísimas micrografías de eso y realmente parece cabello, así como de tu gato, de tu michi, tu cabello incluso. Así se ve. Y esos son los nanopastos. Y específicamente la investigación que estamos haciendo es ver si el nanoporo, si el nanotubo o el nanopasto, y de qué características estos tres es el que va a darme la mayor eficiencia de conversión energética para mi celda solar. En pocas palabras, ¿cuál es la mejor? ¿Qué nanoestructura y de qué características para la perovskita híbrida? Porque hay mucho estudio, hay mucho reporte respecto a que si la perovskita la hago de tal cosa, más gruesa, más delgada, que si la capa compacta, más gruesa, más delgada, pero muy poco estudio respecto a la nanoestructura que va entre esas dos capas. Y es justamente donde estamos centrando nuestras energías, en esta parte. Y bueno, con esto termino. En el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, acá en Ensenada, el CENIN-CICESE, y bueno, están cordialmente invitados a que cuando requieran saber algo sobre la fabricación de nanoestructuras, sobre las celdas solares de perovskitas en tercera generación, nos puedan escribir, contactar. Está la página del CICESE, está la página del CENIN. Realmente acá lo que necesitamos son manos, mucho trabajo que hacer, realmente mucho trabajo por hacer. Ya hay muchas áreas, ¿no? Pero puntualmente en el tema de energías renovables, en el tema de energía solar, hay mucho trabajo por hacer. El gran problema de las celdas solares de perovskita, he hablado maravillas de estas celdas, son buenísimas, son baratas de producir. Si comparamos una celda de silicio, un ejemplo, una celda de silicio, a lo mejor fabricarla por la oblea de silicio, por el cuarto limpio, a lo mejor me sale en $1,000 fabricar una celda solar de silicio. Una celda solar de perovskita híbrida, ejemplo dije, me sale como en $12 fabricarla. La diferencia es abismal en cuanto al costo de fabricación, pero tiene un gran problema. Y es donde hay grupos de investigación dedicados justamente a resolver eso. La perovskita híbrida no tiene un tiempo de vida muy largo. Al día de hoy no es muy largo, y por largo me refiero a que no pasa de un año. Es su gran talón de Aquiles. Sin embargo, hay grupos de investigación que están dedicando justamente a encontrar con qué combinarla o qué ponerle para que pueda durar años. Y estamos los grupos de investigación, en eso estoy yo, que nos dedicamos a mejorar la eficiencia de las celdas solares fabricadas con perovskita híbrida. Y entre ello entran, pues justamente, qué nanoestructuras, qué espesores, qué etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de mi parte, pues, eso sería todo. Es una explicación genérica de cómo van las celdas, de cómo funcionan, pero bueno, espero les pueda dar un panorama un poco aterrizado de qué es este tema.